Capítulo 231. La confianza de Luke. Te amo, dijo el Wednesday. Luke parpadeó, sin saber qué decir. No esperaba que lo primero que oiría al recobrar el conocimiento fueran esas palabras de Wednesday. Eso es inesperado, murmuró, su voz sonaba extraña y ronca después de tantos días sin hablar. No eran una pareja convencional. Darían la vida el uno por el otro sin dudarlo, pero no eran de los que expresaban sus sentimientos con palabras. No decían te quiero, me importas, ni cosas por el estilo. Físicamente, su relación era diferente. Wednesday no tenía reparos en besarlo cuando quería, buscaba su cercanía en momentos íntimos y dejaba que sus acciones hablaran por sí mismas. Luke era igual. Incluso eran muy activos en ese aspecto. Pero nunca un te amo. Hasta hoy. Y el Wednesday había sido el primero, para la propia sorpresa de Luke. Bueno, si tu objetivo era dejarme sin palabras, misión cumplida, dijo Luke, mirando a Wednesday a los ojos. Luke no pudo evitar quejarse por dentro. Lo tenía planeado. Días antes, en Shadyside, ya había estado pensando en el momento perfecto para decirle esas palabras primero. Pero tenía que ser un momento en el que realmente sintiera que era el momento adecuado. Y con toda la investigación en Shadyside, y luego aprender sobre el clan de vampiros y todo eso, sentí que nunca había un buen momento para decirlo. Pensaba decirlo primero. No tenías que ganarme, se quejó Luke en voz alta, sintiendo que el momento cuidadosamente planeado se le escapaba de las manos. El Wednesday parpadeó, sorprendida por un breve momento, antes de que una ligera curva en sus labios delatara su diversión. ¿Planeado?, repitió Wednesday, con un tono monótono y un toque de burla. ¿Desde cuándo te tomas el tiempo de planear algo romántico? Bueno, no habría sido un momento súper romántico como una cena elegante seguida de una gran confesión. Solo quería encontrar el momento adecuado. Algo que me hiciera sentir, dijo Luke, encogiéndose de hombros. Y aún así, esperaste demasiado, dijo Wednesday con calma. Así que lo dije yo primero. Luke chasqueó la lengua, pero no pudo evitar reírse entre dientes. Claro, no siempre podía ganarle. Entonces, ¿hay algo que quieras decirme?, preguntó Wednesday, con la mirada fija en él. Luke también la miró, levantó una mano y le acarició la mejilla con el dorso de los dedos. Lo que quiero decir es que te quiero, Wednesday, dijo. Ella no reaccionó visiblemente, pero él notó que se quedó sin aliento por un instante. Entonces, sin decir palabra, Wednesday se inclinó y lo besó de nuevo, esta vez más despacio. Cuando se separaron, Wednesday mantuvo su rostro cerca del de él, con sus ojos oscuros fijos en los de él. Pensé que estabas muerto, admitió ella, con tono firme. Ah, el vínculo telepático, pensó Luke, dándose cuenta al instante. Debió de ser por eso que Wednesday temió lo peor. Sí que morí. Mi corazón dejó de latir por unos instantes. Por suerte, mi aura verde despertó, aunque supongo que ya lo sabes, ¿verdad?, dijo Luke como si no fuera para tanto. Sí, lo sé, asintió Wednesday, recorriendo con la mirada su rostro antes de bajar a su cuello. Tu cicatriz ha desaparecido por completo. Mientras decía esto, Wednesday levantó la mano y rozó con dos dedos la piel donde solía estar la cicatriz. Luke sintió un cosquilleo recorrerle el cuerpo mientras sus dedos trazaban lentamente un camino desde su cuello hasta su pecho. Deberías tomarte más en serio el hecho de que moriste por unos segundos, dijo Wednesday, con su voz tan plana como siempre, pero con un claro matiz de reproche. Estuviste en coma durante más de una semana, añadió. No pude hacer mucho al respecto. Elliot era increíblemente fuerte y, sobre todo, rápido, dijo Luke. El Wednesday no respondió de inmediato. Simplemente lo observaba atentamente. Luke, por su parte, se tomó un momento para examinarse. A pesar de todo lo sucedido, se sentía bien. No, mejor que bien. Había despertado con una claridad que nunca antes había experimentado. Su cuerpo se sentía ligero, su mente aguda y tenía 4 auras despiertas. Fue como si todo hubiera encajado. Luke sonrió levemente, sintiendo una extraña satisfacción. La verdad es que ahora mismo me siento increíble, dijo Luke, saltando de la cama y estirando su cuerpo, que parecía listo para entrar en otra batalla de vida o muerte. No sé cómo explicarlo.
añadió, encogiendo los hombros y apretando los puños. Me siento invencible. Elliot está muerto. ¿Mataron a su hermano?, preguntó Luke, mirando a Wednesday. Sí, está muerto. Asintió el Wednesday y luego se quedó en silencio. Observó a Luke con atención, analizando cada matiz de su expresión, de su postura. Su confianza no era nueva para ella. Luke siempre había sido alguien que afrontaba el peligro con la seguridad de un guerrero que sabía exactamente de lo que era capaz. Pero esto era diferente. Había algo en su porte, en esa leve sonrisa suya, una calma que no rozaba la arrogancia, sino algo más. Una certeza absoluta. Su confianza siempre había estado respaldada por su historial de batalla, por sus 3 auras. Pero ahora, con 4. Este era un nivel diferente. Luke inclinó la cabeza ligeramente, como si recordara algo. Gabriel tenía 2 hijas y una esposa. Dijo en un tono neutro, sin ira en su voz, sin rastro de venganza. Podría ir a eliminarlos. Añadió con una sonrisa. Ahora sentirían lo que él había sentido. La situación había cambiado. En el pasado, se vio obligado a vivir bajo protección en Nunca Más, luego con los Umbrío por un tiempo, y más tarde con los Adams. E incluso entonces, sufrió intentos de asesinato. Puede que te encuentres con uno de los antiguos Speedman que hicieron tratos con demonios. Dijo Wednesday con calma, aunque claramente estaba observando su reacción. Mi padre y el tío Fétido lucharon contra 2 de esos ancianos demoníacos. Por eso llegaron tarde a Sunnyvale. Eso sería interesante. Respondió Luke con una leve sonrisa y una mano en la barbilla mientras se preguntaba qué tan poderosos podrían ser los ancianos demoníacos de más de 150 años. Wednesday tomó nota de ello. No hubo vacilación en su respuesta. Ni rastro de preocupación, miedo, ni siquiera una pausa para considerar la posibilidad. Era como si la idea de enfrentarse a un antiguo Spellman, alguien que había hecho pactos con demonios, no representara una amenaza real para él. Eso no es todo. Recuerda que cada familia psíquica tiene 2 o más ramas principales. Los Adams tienen 3. Los Spellman tienen 2. Dijo el Wednesday. Entonces habrá más caza. Dijo Luke en tono despreocupado. Elliot y Gabriel eran los más fuertes de las 2 ramas principales de Spellman, al menos entre los miembros vivos. Eso no incluía a los antiguos, aquellos que habían hecho pactos demoníacos y permanecían en las sombras. Pero a Luke no le preocupaban. Elliot y Gabriel habían sido luchadores activos, moldeados por la batalla. No como esas viejas reliquias oxidadas que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo. Si se enfrentaba a ellos, lo haría con la certeza de que sus habilidades superaban a cualquier enemigo que hubiera pasado demasiado tiempo acechando en la oscuridad. Sin embargo, el Wednesday no parecía compartir su confianza. ¿Y qué pasa con Edward?, preguntó con un tono tan neutral como siempre, pero con un brillo calculado en los ojos. Luke se quedó en silencio. Eduardo. El nombre tenía un significado diferente. No era un Spellman cualquiera. Era el Spellman, quien inició los tratos demoníacos y desató la guerra contra la familia Poe al descubrir sus prácticas prohibidas. Edward fue responsable de la masacre de Poe. Y además de todo eso, era un psíquico que, en su época, alcanzó la cima del poder junto a Edgar Allan Poe, el tatarabuelo de Luke. A eso hay que sumarle el hecho de que seguía vivo después de más de 200 años y poseía poderes demoníacos. Luke exhaló lentamente y parte de esa confianza absoluta desapareció de su expresión. Eso podría complicar las cosas. Admitió en voz baja. Wednesday lo observó un largo instante antes de exhalar suavemente. Se sintió aliviada de que Luke no hubiera quedado completamente cegado por su poder. Bueno, al menos tu nueva aura no te ha podrido el cerebro. Sería una pena que te hicieras más fuerte, pero más tonto. Dijo con su habitual tono mordaz. Se levantó de la cama con calma y se acercó a Luke. Luego se cruzó de brazos. Pero sigues siendo un idiota imprudente. Declaró Wednesday. Casi mueres, estuviste en coma más de una semana, y aquí estás, caminando como si nada y hablando de volver a luchar. No es precisamente una señal de inteligencia. Estoy bien, en serio. Con mi aura verde y mi clarividencia, conozco el estado de mi cuerpo. Dijo Luke, dándose un par de palmaditas en el pecho con seguridad. No necesito descansar.
añadió, como un niño que intenta obtener permiso de su madre para salir a jugar. Pero Wednesday no pareció impresionado. Su mirada se volvió aún más crítica antes de que, sin previo aviso, lo agarrara firmemente de la oreja. ¿Qué? Oye. Protestó Luke por el ligero dolor que sintió al jalarle la oreja, obligándolo a volver a la cama. Aunque podría haberse soltado fácilmente, no lo hizo. Con un movimiento firme, Wednesday lo hizo sentar y luego lo empujó hasta que volvió a quedar acostado. Descansa. Ordenó el Wednesday con su habitual tono implacable. Luke frunció el ceño y la miró con una mezcla de fastidio y diversión. Sabes que esto es completamente innecesario, ¿verdad? Sabes que no me importa en absoluto, ¿verdad? Replicó Wednesday, mirándolo con expresión severa. Podrás mudarte cuando mi abuela esté pendiente de tu estado. Dijo con seriedad. Hasta entonces, no irás a ningún lado. ¿Y dónde está ahora? Preguntó Luke con resignación. No está en casa. Volverá en un par de horas. Respondió Wednesday con calma. Luke estaba a punto de decir algo en respuesta, pero antes de que pudiera articular palabra, Wednesday se subió encima de él, acomodándose naturalmente. El cuerpo de Luke se tensó inmediatamente y, por primera vez, notó lo que vestía Wednesday. El pijama que le había regalado. Una camiseta negra con pequeñas calaveras y un minisort negro a juego, con el mismo estampado, dejando sus piernas completamente expuestas. Luke parpadeó, sintiendo que su mente se quedaba en blanco por un momento. Wednesday rara vez usaba algo que mostrara tanta piel. Y él le había dado ese conjunto con una intención bastante obvia. Simplemente no esperaba que lo usara en su contra. El Wednesday se inclinó ligeramente, su expresión era ilegible, pero un brillo travieso bailaba en sus ojos mientras lo observaba de cerca. Pensándolo bien, si realmente quieres irte, puedes hacerlo. Dijo el Wednesday. Luke tragó saliva con fuerza y la miró fijamente. No pudo apartarla. Técnicamente, sí pudo. No. Tienes razón. Debería descansar. Dijo Luke, recostándose un poco más en las almohadas y tosiendo como si estuviera un poco enfermo. ¿Ves? No es tan difícil descansar, ¿verdad? Dijo Wednesday con una leve sonrisa burlancia. Sí, lo que sea. Murmuró Luke, y con su mano comenzó a acariciar el muslo de Wednesday, deslizándolo lentamente hacia sus mini shorts. No podemos hacer eso ahora. Dijo el Wednesday, deteniendo la mano de Luke. ¿Por qué? Dijo Luke, visiblemente molesto. No me digas que yo tampoco puedo hacerlo por todo esto del descanso. No es eso. Respondió Wednesday con seriedad. Estuviste inconsciente más de una semana. Han pasado muchas cosas y necesitas saberlo. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Preguntó Luke, esperando lo de siempre. La sociedad de los marginados en shock por la muerte de Elliot y Gabriel. Hubo un juicio contra los Spellman. Duró 3 días y ganamos, dijo Wednesday. Los ojos de Luke se abrieron de sorpresa. ¿Qué? Exclamó atónito. Capítulo 232. La caída de los Spellman. Luke aún no lo podía creer. Miró a Wednesday con el ceño fruncido, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Presentaron las pruebas? ¿Y ganamos? ¿Tan rápido? Preguntó confundido. Según Wednesday, llevaba unos 10 días inconsciente, y durante ese tiempo, el juicio ya se había celebrado. Sí. Respondió Wednesday con su calma característica. Luego, con una paciencia inusual, que solo reservaba para Luke, comenzó a relatar los acontecimientos con precisión. El juicio duró 3 días. Fue público, lo que significó que no solo estuvieron presentes los acusadores y el acusado, sino también un público compuesto por figuras influyentes de la sociedad marginada. Nadie podía ignorar lo que estaba sucediendo. Octavio, con su meticulosa organización, presentó todas las pruebas estratégicamente, de menor a mayor impacto. Cada pieza impactaba con más fuerza que la anterior, dejando a los Spellman cada vez más acorralados. Una de las pruebas más claras fue el cadáver del propio Elliot Spellman, presentado ante todos. Y ante los ojos de todos, se reveló el libro demoníaco de Soiga, que el cadáver había escondido cuidadosamente en uno de sus bolsillos. Por suerte, uno que el orbe telequinético de Luke no había perforado. Octavio explicó cómo Elliot había obtenido ese libro.
Aunque seguía siendo una teoría, todo cuadraba, y cuando interrogaron a los acusados, no pudieron refutarlo ni demostrar su inocencia. La difunta Dolores Speedman estuvo presente la noche en que Wednesday y Luke asesinaron a Crackstone. ¿Por qué estaba allí? ¿Cómo sabía que Luke estaría allí? Nadie lo sabía. Luke y Wednesday lo habían hecho todo en secreto, saliendo volando de la mansión Adams por la noche. Además, la familia Adams presentó pruebas que demostraban que Crackstone había obtenido sus poderes gracias al libro de Soiga. Esto salió a la luz pública por primera vez, aunque las figuras influyentes ya lo sabían. Después de todo, era muy sospechoso que un normie alcanzara tal poder con tan solo un libro de brujería. También presentaron los extraños sucesos que rodearon a Luke. Demonios menores atacándolo, demasiada coincidencia. Durante la luna de sangre, cuando un ejército de no muertos atacó nunca más, Atlas, sirviente directo de Elliot, intentó resucitar a Piedra Grieta, pero fracasó. Eso ya se sabía, pues Luke había presentado pruebas previamente y asestado un duro golpe. Sin embargo, antes creían que los Speedman querían traer de vuelta a Crackstone para matar a Luke, para que la culpa del ataque a Nevermore no recayera sobre ellos. Pero ahora, estaba claro que su verdadero objetivo era el libro demoníaco. Sabían que estaba escondido dentro del sarcófago de Crackstone. Sin embargo, la evidencia más incriminatoria llegó con un testimonio que nadie esperaba. Un fragmento de memoria de la difunta Sophie Poe, la madre de Luke. Un fragmento de memoria es una prueba irrefutable, un recuerdo 100% auténtico. Si la máquina utilizada para reproducirlo lo rechaza, es falso. Pero este fragmento no fue rechazado y se reprodujo ante los ojos de todos. Sophie, que huía de los Speedman con John, en un momento dado no tuvo más remedio que enfrentarse a ellos. Se encontraron con Elliot Speedman, mucho más joven, y su padre. Fue una batalla brutal, pero entonces apareció la prueba definitiva. En el recuerdo, se veía claramente a Mortimer Speedman usando una regeneración que no debería haber tenido, y telequinesis, otra aura que no debería haber poseído. Y en sus manos estaba otro de los 6 libros demoníacos. El libro de Necratis. Un tomo envuelto en cadenas de obsidiana, cubierto de inscripciones profanas que parecían retorcerse con vida propia. Muy diferente en apariencia del libro de Soiga. En ese momento, la sala quedó en un silencio absoluto. No solo poseían el libro de Soiga, aunque no lo habían usado, sino que también poseían el libro de Necratis y lo habían usado, lo que demostraba que ya habían hecho tratos con demonios. El recuerdo terminó con Sophie y John logrando escapar, creando una distracción a costa de su propia seguridad. Ni siquiera Octavius esperaba una evidencia tan clara. Sophie Poe había logrado algo extraordinario. Extraer la propia memoria era un proceso complejo que requería un estado mental estable y una gran habilidad mágica. Pero hacerlo mientras la perseguían, la herían y la agotaban, era prácticamente imposible. Y, sin embargo, lo había logrado. El impacto fue inmediato. Los Speedman presentes en la sala del tribunal no lo vieron venir. Durante años, habían tejido redes de mentiras, manipulaciones y poder político para protegerse. Creían que podían enfrentar cualquier acusación con excusas, artimañas legales y su influencia sobre jueces y otros poderosos linajes marginados. Pero Sophie Poe los había destruido desde el más allá. Después de esto, el tribunal no tardó mucho en emitir su veredicto. Los Speedman fueron declarados culpables de traición contra la sociedad marginada. Su linaje fue marcado como enemigo de la humanidad. Su influencia, su riqueza, sus alianzas, todo se derrumbó en 3 días. Pero el golpe final llegó en ese mismo momento. Los familiares Speedman que asistieron al juicio, confiados en que saldrían libres como siempre, quedaron paralizados. Nunca esperaron una evidencia tan incriminatoria de Sophie Poe. Los jueces ordenaron su arresto inmediato. No hubo tiempo para reaccionar. Guardianes, marginados de alto rango y ejecutores de la ley de los marginados se abalanzaron sobre ellos. Algunos intentaron resistirse, pero fueron fácilmente dominados. Incluso Gómez dio un paso al frente. Sin Elliot ni Gabriel, ningún miembro vivo de la familia Speedman podría enfrentarse a Gómez. Fueron condenados a muerte. Entonces, ¿se acabó?, murmuró Luke, mirando al techo. No. Recuerda, tienen 2 ramas principales. La rama de Elliot está casi exterminada. Solo quedan 2 personas con vida. Las 2 hijas de Gabriel. Su esposa murió en una batalla hace 2 días. Dijo Wednesday, haciendo que Luke se volviera hacia ella.
El Wednesday explicó que miembros de ambas ramas habían sido encarcelados tras el veredicto. Entre ellos se encontraban la esposa de Gabriel y sus dos hijas, así como la madre de Elliot y Gabriel, un anciano psíquico muy poderoso, de más de 70 años. Se fijó la fecha de su ejecución, pero la historia no terminó ahí. Hace 2 días, la prisión donde se encontraban detenidos todos los Speedman presentes en el juicio fue atacada por figuras encapuchadas extremadamente poderosas, los ancianos demonios. También aparecieron demonios menores, del mismo tipo que Luke había matado en la mansión Petropolus, arrojando el lugar al caos. La batalla fue corta, pero devastadora. Varios miembros de la familia Speedman murieron en el ataque, entre ellos la esposa de Gabriel, quien protegió a sus hijas para que pudieran escapar. Posteriormente, algunos miembros de la otra rama principal también perecieron. Pero el resto escapó con la ayuda de los ancianos demonios. Este ataque solo demostró, con aún más certeza, que los Speedman hacen tratos con los demonios. Pueden controlar demonios menores, murmuró Luke, y Wednesday asintió. Ahora empieza la verdadera guerra. Los verdaderos enemigos son Edward y los demás ancianos, dijo Wednesday con seriedad. En cuanto a la rama de Elliot, continuó Wednesday con tono calculador, solo quedan 3 personas con vida, su madre y las 2 hijas de Gabriel. Eso nos coloca en una posición ventajosa. De las 2 ramas, la de Elliot era la más poderosa. Pero ustedes se encargaron de las más peligrosas. Elliot, Sebastián, Sabrina, Atlas, todos muertos, dijo el Wednesday, levantando un dedo por cada nombre mientras los enumeraba. Luego también matamos a Dolores con la ayuda de mi tío, y yo maté a Gabriel con la ayuda de los demás, añadió. El padre de Elliot murió a manos de mi padre. Luke añadió otro nombre a la lista. Sí, solo quedan 3 de la rama de Elliot. Y de la otra rama, solo los que lograron escapar. Tras ellos vienen los ancianos demonios, dijo Luke. Wednesday asintió lentamente, frunciendo el ceño mientras analizaba la información. Según lo que sabemos, los ancianos son, como mínimo, los abuelos de Elliot. Pero hay más. ¿Cuántos más?, preguntó Luke. Wednesday entrecerró los ojos, organizando sus pensamientos en voz alta. Elliot nació en la década de 1980. Sus padres debieron haber nacido en la década de 1950 o antes, lo que significa que sus abuelos podrían haber nacido alrededor de 1900 o un poco después. Sabemos que Edward lo inició todo, y antes de él, los Speedman eran miembros respetables de la sociedad. Así que todo comenzó alrededor de 1830, cuando Edward tenía unos 30 años. En 1840, mató a Edgar. La velocidad con la que habló Wednesday fue asombrosa, y la forma en que expuso todos los hechos impresionó a Luke. Lo importante es que, antes de Edward, los Speedman eran una familia respetable. Lo que significa que cualquier anciano demoníaco es su descendiente, no alguien anterior a él. Continuó Wednesday, e hizo una breve pausa. Afortunadamente, los Poe, aunque perdieron la guerra al principio, lograron matar a algunos, como John, que mató al padre de Elliot. Así que, considerando que había 4 ancianos en el ataque a la prisión, podría haber el doble, y creo que como máximo hay 10, incluyendo a Edward, concluyó Wednesday. Más los 3 de la rama principal de Elliot, son 13. ¿Cuántos sobrevivieron de la otra rama principal?, preguntó Luke. 11. Y tienen sirvientes leales que no dudarán en obedecer sus órdenes. Sin mencionar que, de alguna manera, han logrado controlar a demonios menores, respondió Wednesday. Luke suspiró, pero en lugar de preocupación, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Aún así, claramente los superan en número. Se enfrentan a toda la sociedad de marginados. 4 familias psíquicas siguen en pie. Los Speedman ya no cuentan, y de los Poe solo quedo yo, pero las otras 4 familias siguen intactas, añadió. El Wednesday inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo su punto. Luego están los 7 clanes de vampiros más poderosos y las 7 familias de hombres lobo de sangre pura, que siguen al Señor de los Lobos, el más fuerte de su especie, dijo Luke, llevándose una mano a la barbilla, preguntándose cuán fuerte sería realmente este señor lobo. Probablemente igual o ligeramente inferior a Elliot, ya que Elliot, como psíquico, menospreciaba a todas las demás razas marginadas. Y luego están las otras razas. Sirenas, sin rostro, gorgonas.
Puede que no sean tan fuertes como los psíquicos, vampiros o hombres lobo, pero aún así son una fuerza innegable. La ventaja numérica es abrumadora. Concluyó Luke, reclinándose en la almohada con una leve sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía relajarse. Incluso podía dejarles todo el trabajo a otros mientras él holgazaneaba. No era una situación crítica como la guerra mágica de Harry Potter, donde los mortífagos tenían una clara ventaja numérica y el bando bueno. Solo ganó por milagro. De no haber sido por la magia ancestral de Lily Potter, Voldemort los habría aniquilado a todos. Sin embargo, su momento de satisfacción se vio interrumpido cuando Wednesday habló. No estés tan seguro, dijo. Los Speedman no hacen tratos con demonios por capricho. Su objetivo siempre ha sido exterminar a los normales. Y no son los únicos que piensan así. Luke permaneció en silencio, esperando que ella continuara. Desde que Edward comenzó todo esto en 1840, ha tenido casi 2 siglos para forjar alianzas. Es posible que muchas de las familias marginadas más poderosas, vampiros, hombres lobo, e incluso algunas de las otras razas, hayan acordado colaborar con los Spellman, dijo Wednesday. Aún sabiendo que están lidiando con demonios, creía que todos veían a esos seres como enemigos del mundo. Dijo Luke. Es cierto. Respondió Wednesday. Pero si los Spellman les ofrecieran poder, una vida más larga y la promesa de un mundo gobernado por marginados, a muchos no les costaría aceptar el trato. Luke guardó silencio un momento, y luego recordó algo. Su madre, en el fragmento de memoria que había absorbido, le había advertido: no confíes en las familias marginadas. Aún así, Luke dudaba que todos los clanes y familias poderosos hubieran traicionado su moral por ambición. Hacer tratos con demonios seguía siendo un gran tabú. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado ni cuántos Spellmans hubieran intentado normalizarlo. Puede que algunos se hayan unido a ellos, pero dudo que sean la mayoría. Dijo Luke, cruzándose de brazos. Diría que son más bien un 70 y 30. El 70% de los marginados que se mantendrán en el bando bueno, y el 30% que se vendieron y se unieron a los Spellman. Tiene sentido. Incluso con toda su influencia, convencer a toda la sociedad marginada para que se una a ellos es imposible. Lo más probable es que aún tengamos una abrumadora ventaja numérica. Wednesday asintió. Luke sonrió con suficiencia. Entonces, al final, siguen jodidos. No te confíes demasiado. Un 30% de traidores sigue siendo una cifra significativa. Y esa cifra no está confirmada. Nadie ayudaría abiertamente a los Spellman en el juicio, pero podrían seguir apoyándolos en secreto. Ese es el problema. Tenemos espías y no sabemos quiénes son. Dijo Wednesday. Luke asintió. No todo sería tan fácil, pero sí mucho más fácil que todo lo que ya había vivido. Excepto en la batalla. Si tenía que enfrentarse a Edward ahora, sabía que estaría perdido. Necesito entrenar mi nueva aura. Pensó Luke. Rayos, me perdí tantos eventos importantes. Me habría encantado ver la cara de los Spellman cuando vieron el cadáver de Elliot en el estado en que lo dejé. Se quejó Luke en voz alta. Si hubiera estado en un lugar público rodeado de Spellmans que no pudieran atacarlo, habría sido sublime ver las expresiones de derrota y rabia en sus rostros. Nadie piensa que mataste a Elliot tú solo. Dijo Wednesday, y continuó explicando cómo decidieron manejar las cosas. Luke estuvo de acuerdo. Mejor para él si el siguiente Spellman con el que se topara lo subestimaba y no sabía que tenía una cuarta aura bajo la manga. Esa fue una larga conversación. Dijo Luke después de mirar la hora en un viejo reloj de madera oscura que colgaba en la pared de la habitación de Wednesday. Aún no hemos terminado. Respondió Wednesday mirándolo fijamente. Luke levantó una ceja divertido y lentamente deslizó sus manos hasta los muslos de Wednesday, luego hasta su trasero. Oh, entonces ahora estás listo. Dijo con una sonrisa traviesa. No. Todavía no. Tenemos que hablar de la batalla de Sunnyvale. Dijo Wednesday, poniendo los ojos en blanco y apartando la mano de Luke de su trasero. Luke dejó escapar un suspiro dramático, dejando caer su cabeza hacia atrás sobre la almohada. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó en Sunnyvale además de matar a Elliot y Gabriel? Preguntó con una leve mueca. Enid. Respondió secamente el Wednesday. Capítulo 233. Confesión. Enid. Luke se sorprendió con la respuesta de Wednesday.
Casi había olvidado que Enid había aparecido en Subnivale. Incluso lo ayudó a enfrentarse a Niklaus y luego ayudó a Wednesday a enfrentarse a Gabriel. ¿Ella te ayudó a matar a Gabriel?, preguntó Luke, levantando una ceja. Sí. Conmigo le dio el golpe final después de creerte muerto, respondió Wednesday. Natasha, recordó Luke. Wednesday le había dicho que Natasha actuaba con el corazón roto, como si él hubiera muerto. Y ella logró convencerlo. Parecía que a Enid le pasaba lo mismo. Se puso furiosa cuando se enteró de que habías muerto y vino aquí especialmente para ayudarte. ¿Eso te da alguna idea?, preguntó Wednesday, mirando fijamente a Luke. Aún siente algo por mí, respondió Luke con calma. Era fácil darse cuenta. Pero se sorprendió. La última vez que habló con Enid, ella lo abofeteó y lo llamó bastardo. ¿Cómo había vuelto a sentir algo por él? Después de una ruptura así, habría tenido más sentido que lo odiara con todas sus fuerzas. Wednesday no dijo nada durante unos segundos. Solo lo observó. Luego, con su tono habitual, preguntó: ¿y qué opinas de eso? Luke permaneció en silencio. No porque no supiera la respuesta, sino porque recordaba esos pocos segundos en que estuvo muerto. En esa oscuridad total, le asaltaron los recuerdos de Enid. Cuando estuve muerto esos segundos, me di cuenta de que Enid era importante. Mi primer amor, y la persona con la que me sentía más cercano. Dijo Luke, con una expresión que le costaba mucho pronunciar las palabras. Es triste que alguien pueda convertirse en la persona más importante de mi vida después de solo unos meses de noviazgo, añadió Luke con una mueca. Era realmente antisocial. En aquel entonces, Edgar y Natasha eran solo conocidos. No confiaba plenamente en ellos. Y en su vida pasada, nunca había amado ni estado dispuesto a morir por nadie. En esta vida, había vivido 14 años sin una sola conexión real, hasta que conoció a Enid. Supongo que Enid no tenía mucha competencia en aquel entonces en la categoría de persona más importante de mi vida. Pero eso ya es cosa del pasado. No siento amor por Enid. Solo un cariño extraño. Si estuviera a punto de morir, la salvaría. No por amor, sino porque alguna vez fue importante para mí, concluyó Luke. El Wednesday asintió. Entiendo. Siguió un breve silencio. Entonces el Wednesday, con el mismo tono tranquilo, preguntó: ¿y ahora qué? Luke la miró, levantando una ceja y le preguntó: ¿y ahora qué? El Wednesday inclinó la cabeza ligeramente, con los ojos todavía fijos en él. ¿Ahora, quién es la persona más importante? Luke la miró fijamente durante unos segundos y respondió con otra pregunta. ¿Qué piensas? No me gustan las suposiciones, dijo el Wednesday en voz baja. ¿Eres tú, Wednesday?, respondió Luke sin dudarlo. En esa oscuridad, los recuerdos más importantes estaban contigo. Por eso desperté mi aura verde, añadió. El Wednesday bajó la mirada levemente, como si procesara cada palabra. Un silencio cómodo se instaló entre ellos hasta que Luke, incapaz de contenerlo, dijo: bueno, basta de emotividad. No somos así, murmuró, sacudiendo la cabeza levemente, como si se estuviera deshaciendo de una capa de vulnerabilidad. Entonces, sin perder tiempo, deslizó la mano de nuevo hacia las piernas de Wednesday, con un objetivo muy claro. Sus dedos se movieron con familiaridad, hasta que, una vez más, se detuvo a mitad de camino. Todavía tengo que decir algo, dijo Wednesday, tomando su mano con la de ella. Luke dejó escapar un suspiro dramático y levantó una ceja con fingida impaciencia. ¿Qué? ¿Que soy lo más importante para ti? Bromeó con una leve sonrisa. El Wednesday puso los ojos en blanco, pero la leve curva de sus labios la delató. No, dijo ella, como si la mera sugerencia la aburriera. Ya deberías saberlo. Luke asintió. ¿Y luego qué? Preguntó. Wednesday lo miró en silencio. Sus ojos lo buscaron, como si decidiera si decir lo que estaba a punto de confesar o dejarlo en el olvido. Pero ella no era de las que se guardaban la verdad, sobre todo con Luke. Enid no apareció en Subnivale por casualidad, dijo finalmente con calma. Yo la obligué a venir. Sí, es cierto. ¿Mencionó algo para ayudarnos en la lucha?, preguntó Luke. No. Tuve una visión durante el cumpleaños de Ajax. Enid muriendo en Subnivale. Quería que muriera en esa batalla.
respondió Wednesday con brutal honestidad. Luke no respondió de inmediato. Simplemente la miró fijamente, intentando procesar lo que acababa de oír. Aunque, en el fondo, no le sorprendió tanto como debería. ¿Por qué?, preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Ella seguía obsesionada contigo. Me di cuenta durante el cumpleaños de Ajax. Y no me gustó que siguiera persiguiéndote. Así que cuando vi la visión donde murió, decidí asegurarme de que estuviera allí. Dijo Wednesday, apartando la mirada brevemente. Luke permaneció en silencio, no por sorpresa, sino porque, en parte, ya lo había presentido. Supongo que la salvaste, ya que no murió. ¿Por qué? Vi cómo luchó. La obsesión que siente por ti, es parecida a la mía. Dijo Wednesday mientras acariciaba suavemente la mejilla de Luke con la punta de los dedos. Su mirada estaba fija en él, intensa, demasiado intensa. ¿Obsesión?, pensó Luke, tragando saliva con dificultad y con un ligero sudor formándose en su frente. Me estás halagando, creo. Murmuró Luke con una sonrisa medio nerviosa. Deberías sentirte halagada. Dijo Wednesday, bajando lentamente la mano pero sin romper el contacto visual. Ejem. De todos modos, lo que importa es que la salvaste. Dijo Luke tosiendo. El Wednesday lo miró, sorprendido de no encontrar juicio en su expresión. ¿Eso es todo?, preguntó, esperando una reacción más fuerte, algún juicio, tal vez ira. Como mínimo, cierta desaprobación ante la idea de enviar a alguien a la muerte, especialmente a Enid. Luke se encogió de hombros. La salvaste, ya sea porque comparte tu misma obsesión o lo que sea. Eso dice más de ti que tu intención original. Milímetros, ya veo. Dijo Wednesday, con la voz menos tensa, más aliviada. Sin decirle una palabra más, se movió suavemente, deslizándose más cerca de la cama. Se acomodó junto a Luke, acurrucándose con la cabeza apoyada en su hombro y la mano suavemente sobre su pecho. Luke la miró de reojo y, al ver que la atmósfera emocional y extraña parecía haber pasado, se permitió una pequeña sonrisa. «Entonces, ¿podemos finalmente ponernos manos a la obra?», preguntó con una ceja levantada y un tono lleno de intención. Luego. Ahora mismo quiero descansar. Dijo Wednesday, sin moverse ni siquiera abrir los ojos. Luke sonrió levemente con resignación, simplemente no era su día de suerte en ese aspecto. Y así se quedaron, en silencio, descansando. A los pocos minutos, Wednesday se quedó dormido y se sumió en un sueño profundo. Finalmente pudo descansar, aliviada de que Luke hubiera despertado y de que ella le hubiera contado tantas cosas que había estado ocultando. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.